A 3.000 pies de profundidad, en las entrañas oscuras y turbias del mar de China Meridional, un espectro de acero y óxido se mantiene firme en la arena. No está destrozado ni disperso. Se alza, perfectamente vertical, como un monolito olvidado que desafía la corrosión del tiempo. Sus líneas elegantes, aunque cubiertas de incrustaciones marinas, son inconfundibles. En su vela, el distintivo de un periscopio radar, el SJ, sobresale ligeramente a estribor, un detalle que solo un marino de la guerra submarina podría reconocer. Este no es un naufragio cualquiera, es un santuario, una tumba de guerra sellada. Es el USS Harder, el submarino más letal y agresivo de la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, yace exactamente donde fue asesinado. Dentro de su casco, 79 marineros americanos continúan en la que se conoce como su patrulla eterna. La pregunta que asaltó a los arqueólogos marinos cuando sus vehículos submarinos autónomos, los AV, y sus vehículos operados a distancia, los ROV, capturaron las primeras imágenes en el 2024 no fue simplemente cómo encontrar al Harder después de 79 años. La verdadera intriga, el gancho dramático que ha mantenido en vilo a generaciones de historiadores y a la propia Marina, es ¿cómo pudo un depredador tan formidable, que sobrevivió a innumerables ataques de destructores y cambió las reglas de la guerra naval, desaparecer en un momento de la forma más simple y sin dejar un solo rastro claro hasta ahora? El Harder había hundido más destructores japoneses que cualquier otro submarino de la flota. Había sobrevivido a cargas de profundidad que pulverizaron a sus compañeros. Había operado con una audacia temeraria, navegando hacia las bases enemigas como si fueran puertos propios. Y sin embargo, su destino final fue el silencio absoluto, un borrado repentino de las ondas de radio y un misterio envuelto en la bruma de la bahía de Palawan, un misterio que desafiaba su propia leyenda. Este es el relato del submarino que golpeó más fuerte, de su líder indomable y de la patrulla final que se convirtió en un mito sellado en el fondo del mar. La presentación del drama, el descubrimiento de 2024. El hallazgo del Harder es el punto de partida de nuestra historia, la resolución a una pregunta de 8 décadas. La búsqueda fue emprendida por el proyecto Lost 52, una iniciativa dedicada a localizar a los 52 submarinos estadounidenses perdidos durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la cartografía detallada y el uso de sonares avanzados, el equipo identificó una anomalía en un área que siempre se había considerado demasiado peligrosa o compleja para la búsqueda. Cuando el AV, un robot autónomo, descendió a la oscuridad, la imagen que devolvió fue impresionante. La presión a 3.000 pies, aproximadamente cientos de veces la presión atmosférica a nivel del mar, debería haber colapsado y destrozado un submarino dañado. Pero allí estaba. El casco del Harder estaba casi perfectamente vertical, encajado en un talud submarino. El mástil de radar, los periscopios retraídos y la torre de mando, conocida como la vela, se alzaban como si el submarino estuviera simplemente esperando en una inmersión profunda. Los arqueólogos marinos del proyecto quedaron en un estado de shock reverente. Las imágenes de alta resolución revelaron el número de casco SS2 557 borroso por las incrustaciones, pero discernible. El submarino estaba sorprendentemente entero. Esto descartaba inmediatamente las teorías de que había sido víctima de una explosión catastrófica que lo habría partido en dos, o de que se había hundido por el simple hundimiento incontrolado. El daño era sutil, pero mortal. Había una clara deformación en la sección de popa, consistente con el impacto de una o quizás dos cargas de profundidad lanzadas con precisión. La forma en que estaba hundido indicaba que había entrado en las profundidades en un ángulo pronunciado, con la proa hacia abajo, lo que sugiere que la parte de popa o la sala de máquinas fue golpeada fatalmente, posiblemente inundándose de golpe. La tripulación, 79 almas valientes, estaban selladas dentro. Este descubrimiento no solo proporcionó un cierre a las familias, sino que también confirmó indirectamente el relato japonés. Durante 8 décadas, el misterio se alimentó de la ambigüedad, pero el pecio, al hablar con el lenguaje silencioso del metal oxidado, cuenta una historia de una trampa bien ejecutada, la culminación del aprendizaje táctico japonés y el encuentro final entre un depredador sin igual y una escolta que finalmente superó a su presa. Para entender la magnitud de esta pérdida y la leyenda que representa el Harder, debemos retroceder a los días sombríos en que se forjó la flota de submarinos de Estados Unidos. Contexto histórico: los submarinos de acero y la frustración inicial. La Guerra del Pacífico comenzó con el estruendo del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, un golpe devastador que diezmó la flota del Pacífico. Tras el shock inicial, la única fuerza que quedaba para enfrentarse a la máquina de guerra del Imperio del Sol naciente era la silenciosa Flota de Acero,
compuesta por los submarinos de la Armada. Ellos eran la única herramienta capaz de penetrar las vastas defensas imperiales y llevar la guerra directamente a las líneas de suministro y bases costeras japonesas. Sin embargo, el comienzo fue un desastre humillante. La doctrina naval previa a la guerra había condicionado a los capitanes a ser cautelosos, a priorizar la supervivencia sobre el riesgo, a atacar solo a buques mercantes y a no enfrentarse bajo ninguna circunstancia a los buques de guerra. Esta mentalidad, combinada con un fracaso tecnológico catastrófico, paralizó los primeros 12 meses de la guerra submarina. El problema era el torpedo Mark XIV. El torpedo, que se suponía que era el arma secreta de la flota, era tan defectuoso que era un peligro para sus propios usuarios. Existían 3 fallos críticos. El giroscopio a menudo se atascaba, haciendo que el torpedo se desviara de su curso. El detonador de contacto a veces se rompía al golpear el casco. El más frustrante de todos, el detonador magnético, diseñado para hacer explotar el torpedo bajo el barco para romper la quilla, funcionaba a profundidades incorrectas. Los capitanes disparaban un torpedo con la precisión de un relojero, solo para ver cómo. Pasaba inofensivamente bajo el objetivo, golpeaba y se convertía en un dud, una vara inerte de acero. La frustración era palpable. Los capitanes arriesgaban sus vidas y las de sus 70 hombres, navegando miles de millas, aguantando cargas de profundidad, solo para que su arma principal les fallara. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la flota del Pacífico, se dio cuenta rápidamente de que la mitad de la batalla no se libraba contra Japón, sino contra los propios burócratas de la Armada que se negaban a admitir que su diseño de torpedo era defectuoso. En este ambiente de frustración, se necesitaba un nuevo tipo de capitán. Uno que no solo estuviera dispuesto a ignorar la doctrina, sino también a ignorar las fallas del equipo, simplemente a presionar más fuerte. Este fue el caldo de cultivo que forjó la leyenda del Harder. El nacimiento del Harder SS-2 557. El USS Harder SS-2 557 fue un submarino de la clase Gato, la columna vertebral de la flota submarina de Estados Unidos durante la guerra. Nombrado en honor a un tipo de pez del Atlántico, el Harder fue construido en los astilleros navales de Electric Boat en Groton, Connecticut. Su construcción fue parte del esfuerzo de producción masiva que convirtió a los astilleros estadounidenses en una fábrica de guerra imparable. El Gato Class fue un diseño robusto y funcional, construido para la larga y brutal Guerra del Pacífico. Medía 311 pies de eslora, con una manga de 27 pies, y era capaz de alcanzar una velocidad de 20 nudos en la superficie y 9 nudos sumergido, aunque estas velocidades raramente se alcanzaban en combate. Lo que realmente hacía letales a los Gato era su capacidad ofensiva. El Harder llevaba 10 tubos lanzatorpedos, 6 en la proa y 4 en la popa. Esto significaba que podía disparar una andanada completa de 6 torpedos a un solo objetivo, algo que DeAley aprendería a explotar al máximo. Su desplazamiento era de unas 1.525 toneladas en superficie, lo que lo hacía grande y con buen armamento, pero también lo hacía vulnerable a los ataques rápidos en las aguas poco profundas, un riesgo que DeAley siempre estuvo dispuesto a asumir. El Harder fue comisionado el 2 de diciembre de 1942, un año después de Pearl Harbor, justo cuando los problemas del torpedo Mark XIV comenzaban a resolverse, gracias a la insistencia de unos pocos almirantes y capitanes obstinados que se atrevieron a desmontar y probar los torpedos que regresaban a puerto. El Harder navegó hacia la zona de guerra en un momento de transición. Las herramientas finalmente estaban a punto de funcionar, pero la mentalidad que las usaría todavía estaba en formación. La llegada del héroe, Samuel de DeAley, el predicador de la agresión. El hombre que insufló el espíritu de la agresión pura en el acero del Harder fue el comandante Samuel David Sam DeAley. Nacido en Texas en 1907, DeAley se graduó de la Academia Naval de Annapolis en 1928. Antes de la guerra, su carrera había sido sólida pero no espectacular, marcada por un servicio diligente en acorazados y submarinos. Pero en el fragor de la guerra, DeAley se transformó en algo más. Se convirtió en un depredador. No era un hombre alto ni imponente, y su presencia a menudo era tranquila y metódica. Sin embargo, detrás de esa compostura se escondía una voluntad de acero y una creencia inquebrantable en una sola filosofía de combate: la agresión sin límites. DeAley despreciaba la cautela excesiva que había caracterizado la flota submarina en los primeros días. Él creía que el miedo a ser hundido era el único factor que realmente impedía a un capitán tener éxito. Su mantra era simple: el enemigo puede esquivar un torpedo, puede esquivar 2, pero si te acercas lo suficiente y disparas 6 torpedos, el factor suerte se convierte en una certeza estadística.
Dealey tenía una manera de inyectar esta filosofía en cada uno de los 79 hombres a su cargo. La disciplina a bordo del Harder era férrea, pero la moral era la más alta de la flota. Él no les pedía que fueran héroes, les pedía que fueran asesinos eficientes. Y les dio un apodo que se convirtió en una profecía autocumplida. Cuando el Harder se estaba preparando para su primera patrulla, Dealey lo bautizó, no oficialmente, como el Hit Harder golpea más fuerte. Este apodo, que jugaba con el nombre original del submarino, se convirtió en el espíritu de la nave y la tripulación. Se les recordaba constantemente que su misión no era simplemente sobrevivir, era golpear a Japón con una violencia que el enemigo nunca había anticipado de los submarinos americanos. Su reputación creció tan rápido que se convirtió en un imán para los talentos. Los mejores ingenieros, operadores de sonar y torpedistas querían servir en el Harder, no a pesar del riesgo, sino precisamente por él. Sabían que, bajo el mando de Dealey, tendrían la oportunidad de entrar en combate, de obtener victorias y de regresar a casa con la gloria que solo las misiones de alto riesgo podían ofrecer. La primera patrulla, el asesino despierta. El Harder partió en su primera patrulla de guerra el 1 de junio de 1943, con el objetivo de navegar desde Pearl Harbor hasta el área de las islas japonesas. Fue una patrulla de 48 días que, aunque no fue su patrulla más espectacular, sirvió como el rito de iniciación necesario para forjar el carácter del submarino y de su capitán. La primera patrulla siempre es la más dura. La tripulación se ajusta a la vida constante de calor, humedad, hedor a combustible diésel y la fatiga perpetua. Los sistemas que funcionaban bien en el puerto fallan bajo el estrés operativo. Durante los primeros días, el Harder tuvo que lidiar con la frustración clásica de la época, contactos esquivos y problemas mecánicos menores. Dealey, sin embargo, se mantuvo implacable. Su objetivo principal era el tráfico marítimo que se movía entre Japón y el continente. Después de 3 semanas de búsqueda y de múltiples avistamientos frustrados, Dealey encontró su primer objetivo significativo. El 29 de junio, el Harder avistó un convoy de 3 barcos de carga, fuertemente escoltados por un destructor. Dealey decidió un enfoque que se convertiría en su firma: el ataque de superficie. En la oscuridad de la noche, el Harder emergió para alcanzar la velocidad máxima y maniobrar para una posición de disparo perfecta. Los 6 torpedos de proa fueron preparados. Los procedimientos a bordo fueron ejecutados con una precisión milimétrica, reflejando el entrenamiento fanático de Dealey. El relato del ataque es tenso. La tripulación aguantaba la respiración en la oscuridad. El sonido del pin del sonar era el único testigo audible de la muerte que se acercaba. Dealey se aseguró de que los torpedos fueran lanzados desde una distancia tan cercana que los destructores de escolta no tendrían tiempo de reaccionar eficazmente. Se lanzaron 4 torpedos contra el primer carguero. 2 impactos claros. El barco se hundió en minutos. Los otros 2 cargueros fueron golpeados poco después. Dealey y su tripulación consiguieron 3 hundimientos confirmados en su primer intento serio. Sin embargo, el destino, como siempre lo haría con el Harder, se interpuso en el camino de la victoria fácil. Tras el ataque, el destructor de escolta se lanzó contra el Harder con una furia cegadora. Dealey ordenó una inmersión profunda y evasiva, pero no pudo evitar la lluvia de cargas de profundidad. Fueron 20 cargas que sacudieron el Harder hasta la médula, rompiendo luces, doblando tuberías y causando fugas menores. La tripulación trabajó frenéticamente en la oscuridad, bajo el terror del ataque inminente. El Harder logró escapar, cojeando de vuelta a puerto, pero con 3 victorias y una tripulación templada por el fuego. La primera patrulla no fue solo una prueba de fuego para la tripulación, sino una declaración de intenciones de Dealey. Les demostró que podían hit Harder, que podían sobrevivir a los contraataques brutales y que la única forma de volver a casa era llevando un rastro de destrucción. Al regresar a puerto, Dealey hizo un comentario que resumía perfectamente su enfoque de la guerra, una idea que se convertiría en la base de la leyenda del Harder y cambiaría la guerra submarina para siempre. «No me importa si nos detectan», dijo. «Mientras sigamos golpeando al enemigo, ellos seguirán preocupados por nosotros, no por escapar». Esta simple filosofía marcaría la pauta para la siguiente fase de su historia, la de convertirse en el asesino de destructores y en una pesadilla inolvidable para la Armada Imperial japonesa. La forja del as estaba completa, el Harder estaba listo para reescribir la historia. El USS Harder había regresado de su primera patrulla con 3 victorias y una tripulación maltrecha pero endurecida. Sin embargo, su verdadero ascenso de potencial al mito, el camino que lo llevaría a reescribir el manual de guerra submarina en el Pacífico, apenas comenzaba.
La pregunta ya no era si el Harder podía golpear al enemigo, sino que tan fuerte podía hacerlo, y si el capitán Samuel de Dealey estaba dispuesto a pagar el precio. La respuesta vendría rápidamente, forjada en las profundidades traicioneras de las rutas marítimas japonesas. La segunda patrulla del Harder, que comenzó en agosto de 1943, fue un tour de force. Dealey ya no era un capitán que tanteaba el terreno. Había internalizado los errores de la doctrina y los fallos de los torpedos, y ahora operaba con una certeza casi arrogante. Su zona de operaciones se centró en las Islas Filipinas y el Mar de Celebes, un área vital para el transporte de petróleo y recursos desde el sudeste asiático hacia el corazón industrial de Japón. Estos mares estaban saturados de convoys y, crucialmente, de escoltas japonesas que ya habían aprendido a temer los ataques furtivos. Durante esta segunda misión, Dealey demostró una habilidad sobrenatural para eludir a los destructores. En un momento, el Harder se encontró bajo un asalto prolongado de 3 escoltas que lo mantuvieron sumergido durante casi 18 horas, lanzando decenas de cargas de profundidad. La tripulación, operando en el silencio absoluto exigido por Dealey, soportó los temblores, la rotura de cristales y la fatiga, pero se negaron a entrar en pánico. El secreto de Dealey no era la velocidad, que era limitada, sino la paciencia y el engaño. Hacía que el Harder se hundiera a la profundidad máxima segura, se movía en silencio absoluto, y luego, cuando los destructores se alejaban temporalmente, emergía rápidamente para tomar una posición de ataque, sorprendiendo a las escoltas que creían haberlo ahuyentado. Esta patrulla consolidó su estatus de cazador. En ella, el Harder hundió varios cargueros grandes que transportaban materiales estratégicos, asestando un golpe directo a la economía de guerra japonesa. Pero no fue solo la cantidad de tonelaje hundido, fue la manera. Dealey se acercaba tanto que el riesgo de colisión era constante, asegurando que sus torpedos Mark 14, ahora ligeramente mejorados, tuvieran la menor distancia posible para fallar. La tercera patrulla, que siguió de inmediato, llevó al Harder a las aguas al sur de Java. Si la segunda patrulla había sido una declaración de intenciones, la tercera fue la consolidación de su leyenda. Aquí, Dealey se encontró con un gran petrolero, vital para la flota combinada japonesa. Los petróleros eran considerados premios mayores. Dealey persiguió al convoy durante 2 días, ignorando el peligro de las escoltas y la fatiga de la tripulación. Finalmente, en un ataque nocturno audaz, el Harder lanzó una andanada completa. El petrólero estalló en llamas, iluminando la noche como un faro, un símbolo de la rabia que el Harder estaba descargando sobre la logística japonesa. El énfasis que Dealey ponía en los hundimientos significativos, como este petrólero, mejoró la moral de la tripulación a niveles estratosféricos. Sabían que estaban cambiando el curso de la guerra con cada inmersión. La tripulación del Harder se volvió fanáticamente leal a Dealey, entendiendo que su agresión no era temeridad ciega, sino una táctica calculada que, aunque peligrosa, maximizaba las posibilidades de victoria, paradójicamente, de supervivencia, a mantener al enemigo a la defensiva. En estas 2 patrullas, el Harder pasó de ser un barco a ser un arma quirúrgica de precisión letal. La táctica de Dealey, down the throat, garganta abajo, la verdadera contribución del capitán Dealey a la guerra submarina, la innovación que lo elevó al panteón de los grandes comandantes, fue la táctica conocida como down the throat, o garganta abajo. Esta maniobra era una herejía para la doctrina naval estándar, que dictaba que el submarino, la unidad más frágil, debía evadir a la escolta, la más poderosa, a toda costa para disparar a los objetivos menos protegidos en el convoy. Dealey invirtió esta lógica. Él razonó que el destructor, que era el defensor del convoy, era también el buque más rápido y más peligroso. Si un submarino atacaba desde lejos, el destructor tenía tiempo de sobra para detectar los torpedos y maniobrar para esquivarlos, o peor aún, para iniciar un contraataque de cargas de profundidad. La distancia era la mira del destructor, no del submarino. La táctica down the throat consistía en lo siguiente. Cuando un destructor se acercaba al Harder, ya sea por un ataque iniciado por el submarino o porque el destructor lo había detectado, Dealey no huía. En su lugar, ordenaba al Harder que cargara frontalmente hacia el destructor que se aproximaba, sumergiéndose a una profundidad que le permitiera disparar torpedos justo debajo de la quilla del buque de guerra que se aproximaba. Los torpedos se lanzaban desde distancias ridículamente cortas, a menudo a menos de 800 yardas, a veces incluso a 400. Esta cercanía hacía que el tiempo de ejecución del torpedo fuera de solo segundos. El destructor, que estaba más preocupado por detectar al submarino que por los torpedos que se acercaban, quedaba paralizado.
Para cuando el comandante japonés se daba cuenta de que los torpedos estaban en el agua, era demasiado tarde. La maniobra del Harder no era un escape, era un contraataque audaz. Se movía más rápido hacia la boca del enemigo de lo que el enemigo podía reaccionar. Esta táctica, que a primera vista parecía un suicidio, se convirtió en la firma del Harder y la causa principal de su fama. Los destructores, diseñados para ser los cazadores de submarinos, se encontraban de repente siendo cazados por la misma presa que debían eliminar. Dealey no solo hundió barcos mercantes, sino que se convirtió en un especialista en hundir a los escoltas, los perros guardianes de la flota japonesa. Cada destructor hundido hacía que la siguiente cacería fuera más fácil para el Harder y para los submarinos que siguieron su ejemplo. La Patrulla de la Gloria, Cuarta Patrulla y la Medalla de Honor. La Cuarta Patrulla del Harder, que tuvo lugar a principios de 1944, es la que selló su destino histórico y la que le valió a Dealey el máximo honor militar de los Estados Unidos, la Medalla de Honor. Esta patrulla fue un torbellino de 38 días de acción incesante y audacia sin precedentes, operando en las peligrosas aguas de las Islas Marianas y las Filipinas. Durante esta misión, el Harder demostró una asombrosa capacidad para interrogar y penetrar convoys. En una secuencia de 4 días, Dealey persiguió y atacó a 3 convoys separados, cada uno fuertemente protegido. En lugar de limitarse a un objetivo por ataque, Dealey desarrollaba secuencias que parecían imposibles. Un incidente destacado involucró a un convoy que se dirigía a Saipán. Dealey lanzó un ataque, hundiendo un carguero, pero inmediatamente se encontró bajo el ataque de un destructor. Usando su táctica Down the Throat, Dealey hundió al destructor. En lugar de retirarse, sabiendo que el resto del convoy estaba expuesto, Dealey permaneció en la zona. Horas después, cuando el convoy intentó reagruparse, el Harder regresó para hundir otro carguero. Era un nivel de agresión constante que agotaba no solo al enemigo, sino también a su propia tripulación. La audacia alcanzó su punto máximo en la cacería de un gran buque de tropas japonés que intentaba reforzar Guam. A pesar de que el buque estaba rodeado por varios escoltas, Dealey se coló en la formación y lanzó una andanada que hundió al buque de tropas con una pérdida masiva de vidas japonesas. En total, la Cuarta Patrulla se saldó con el hundimiento de 5 buques, incluido al menos un destructor, y el daño a varios otros. El retorno del Harder a Pearl Harbor fue triunfal. El tonelaje hundido ya era impresionante, pero la agresividad de Dealey había capturado la imaginación de la flota del Pacífico. Almirantes como Nimitz vieron en Dealey y el Harder el modelo a seguir para toda la fuerza submarina. Finalmente, el 22 de agosto de 1944, Dealey fue condecorado póstumamente con la Medalla de Honor por sus acciones en la Cuarta Patrulla, una recompensa tardía, pero merecida, por la audacia que redefinió el combate submarino. La tripulación y la vida a bordo. 79 almas en un tubo de acero. No se puede hablar del mito del Harder sin hablar de los 79 hombres que hicieron posible la agresión de Dealey. Un submarino de la clase Gato no era un crucero de lujo. Era un tubo de acero atestado, claustrofóbico y brutalmente caluroso en el Pacífico tropical. La vida a bordo era una prueba constante de resistencia física y mental. El aire era denso, pesado con el hedor a diésel, el sudor, la comida cocinada y el aceite lubricante. Las condiciones sanitarias eran mínimas. Durante las inmersiones prolongadas para evadir a los destructores, el calor se volvía insoportable, especialmente en la sala de máquinas, donde las temperaturas podían superar los 100 grados Fahrenheit. El trabajo en sí era extenuante. Los torpedistas debían manejar torpedos que pesaban 1.500 libras en pasillos estrechos. Los operadores de sonar debían escuchar en el silencio más absoluto. Su concentración era la única línea de vida entre el Harder y la muerte. Dealey exigía la perfección, pero también era un comandante que inspiraba una lealtad feroz. Él se aseguraba de que la moral se mantuviera alta a través de pequeños actos de reconocimiento, sobre todo a través del éxito. La tripulación confiaba en Dealey implícitamente, sabiendo que, aunque tomaba riesgos que asustarían a otros capitanes, nunca era imprudente. Cada vez que regresaban a Pearl Harbor con más banderas de hundimiento pintadas en la vela, la conexión entre Dealey, el Harder y la tripulación se hacía más fuerte. La camaradería en el submarino era esencial. En el confinamiento constante, se desarrollaba un vínculo fraternal único. Cada hombre dependía del que estaba a su lado para sobrevivir a la siguiente carga de profundidad. Los 79 hombres del Harder eran una máquina de guerra perfectamente engrasada, donde la valentía de un hombre se amplificaba por la confianza de todos los demás. Se convirtieron en el epítome de la flota de acero, una tripulación que no solo quería la victoria,
sino que exigía la confrontación. Su disciplina de fuego y su disposición a seguir a Dealey garganta abajo fue el motor que convirtió al USS Harder en el más grande de los cazadores submarinos. El escenario estaba listo para su patrulla más legendaria, trágicamente, la última. El USS Harder regresó a Pearl Harbor después de su cuarta patrulla como una celebridad. Su comandante, Samuel Dealey, era un héroe. Sin embargo, en el espíritu de la agresión que había inculcado en su tripulación, Dealey sentía que su trabajo aún no estaba terminado. En su mente, cazar buques mercantes, aunque vital para la economía de guerra japonesa, no era suficiente. Para acortar la guerra, el Harder tenía que dedicarse a la caza de buques de guerra, desmantelando la línea de defensa de la Armada Imperial japonesa. La quinta patrulla, la más famosa de su carrera, se convertiría en la leyenda de la Marina, no por el tonelaje, sino por la audacia sin precedentes. La quinta patrulla del Harder comenzó el 26 de mayo de 1944. El objetivo era operar en la zona de las Islas Marianas y las Filipinas, áreas que estaban a punto de convertirse en el epicentro de la ofensiva estadounidense. El almirante Nimitz y sus planificadores sabían que el éxito de la inminente invasión de Saipán dependía de desbaratar los planes de batalla japoneses. Lo que necesitaban era un cuchillo en la oscuridad para crear el caos. Lo que obtuvieron fue una masacre. La zona de operaciones del Harder era la principal vía de suministro y la ruta de refuerzo para las Islas Marianas. El 6 de junio, Dealey avistó un convoy, protegido por un formidable grupo de 3 destructores. Los destructores no eran buques de guerra solitarios, eran una manada. Utilizando su táctica garganta abajo, Dealey eligió como objetivo a la escolta principal, el Minazuki. Dealey se acercó a tal velocidad y agresividad que el destructor no tuvo tiempo de maniobrar. El Harder disparó 4 torpedos y, en una inmersión inmediata para evadir, escucharon las explosiones. El Minazuki se hundió en menos de 5 minutos. El resto de la flotilla de escolta se dispersó en una frenética búsqueda de represalia. En lugar de aprovechar el caos para hundir a los barcos mercantes, Dealey esperó. Su verdadera presa eran los destructores. Cuando otro destructor, el Ayasumo, se acercó a buscar supervivientes y vengar a su compañero, Dealey lo atacó con la misma frialdad. El Harder emergió en el momento exacto para lanzar 2 torpedos, hundiendo al segundo destructor. En 24 horas, el Harder había hundido 2 destructores, una hazaña que ningún otro submarino había logrado jamás en un solo día y que sentó las bases para su nuevo apodo, el destructor de destructores. El incidente de Tawi-Tawi, la agresión en la base enemiga, el punto culminante de la quinta patrulla y el episodio que solidificó la leyenda del Harder ocurrió en las afueras de la bahía de Tawi-Tawi. Esta bahía, en el archipiélago de Jolo, era la base de avanzada de la flota combinada japonesa, el nido de los buques de guerra más poderosos del enemigo. Operar allí era como entrar en la guarida de León, una misión que todos los manuales de guerra prohibían. El 9 de junio, el Harder estaba al acecho cerca de la bahía. La tripulación, exhausta pero en alerta máxima, observó un gran petrolero, escoltado por 2 destructores, que salía de la base. Dealey, sin pensarlo 2 veces, se infiltró a través de las aguas poco profundas, un riesgo terrible para un Gato-class. El Harder hundió rápidamente al petrolero, desatando una furia de contraataques. El 10 de junio, la Armada Imperial, humillada por la pérdida en su propia puerta, envió una flotilla de destructores, dirigida por el Tanikaze, un buque de guerra veterano, para cazar y destruir al submarino intruso. Lo que siguió fue un duelo de 4 días que se estudia en las academias navales hasta el día de hoy. En lugar de huir, Dealey se quedó. Cada vez que un destructor se acercaba, el Harder respondía con un ataque. El Tanikaze fue hundido por 2 torpedos del Harder que lo impactaron con precisión mortal. Al día siguiente, el 10 de junio, Dealey continuó su masacre, hundiendo o dañando gravemente a otros 2 destructores japoneses. En solo 4 días, el Harder fue acreditado con la destrucción o el daño crítico de 4 buques de guerra y un petrolero en las narices de la principal base japonesa. El escape audaz fue tan impresionante como los ataques. Después del último hundimiento, el Harder fue objeto de una de las lluvias de cargas de profundidad más intensas jamás registradas. Las explosiones sacudieron el submarino, lanzando a los marineros contra los mamparos. Las luces se apagaron y el silencio de la radio se mantuvo con disciplina inhumana. El Harder, dañado pero entero, se deslizó silenciosamente hacia el Pacífico, dejando atrás una base en pánico y una estela de acero hundido. Dealey no solo había golpeado más fuerte, había infligido un miedo paralizante en la propia Armada Imperial.
el impacto estratégico y la batalla del mar de Filipinas. La agresión del Harder tuvo ramificaciones que trascendieron su tonelaje de hundimiento. En la semana siguiente al incidente de Tawi-Tawi, los almirantes japoneses estaban convencidos de que una manada de lobos de submarinos estadounidenses estaba operando en sus aguas vitales. El pánico era tan grande que el almirante Soemu Toyoda, a cargo de la flota combinada, tomó una decisión estratégica y fatal. Retiró prematuramente una parte clave de sus fuerzas navales de Tawi-Tawi para proteger las rutas marítimas del interior y cazar al lobo. Esta reorganización táctica desordenó la concentración de la flota japonesa, justo cuando se preparaban para enfrentar la invasión estadounidense de Saipán, que culminó en la batalla del mar de Filipinas. Sus movimientos estaban obstaculizados y sus buques de guerra estaban fuera de posición. El historiador naval Samuel Eliot Morison acreditó a DeAley y al Harder con haber sido la causa indirecta de que la flota combinada llegara a la batalla mal coordinada y con un día de retraso, un retraso que resultó decisivo. El Harder, un solo submarino con 10 tubos lanzatorpedos, había logrado lo que ninguna flota de superficie podría haber hecho. Había cambiado el plan de batalla del enemigo. DeAley fue condecorado, inoficialmente, como la causa del retraso estratégico que salvó a innumerables vidas estadounidenses en la inminente batalla. Un solo capitán y su tripulación habían forzado a un imperio a reaccionar, alterando el equilibrio del poder naval con pura audacia. El regreso del USS Harder a Fremantle, en la costa occidental de Australia, a mediados de 1944, no fue como los regresos anteriores. Ya no era solo un submarino que volvía de una misión exitosa, era una leyenda. El capitán Samuel DeAley había hundido 5 destructores japoneses en 4 días, una hazaña inaudita que había cimentado su lugar no solo en los anales de la flota de submarinos, sino en la historia naval en general. Al entrar en el puerto, el ambiente era eléctrico. No había solo el alivio habitual del final de la patrulla, sino una sensación de triunfo arrollador. Pero junto a la gloria había una sombra ineludible, la fatiga. La tripulación había vivido en un estado de alerta máxima casi constante, sus nervios tensos por la proximidad del enemigo, el ruido de los hidrófonos y la danza mortal de las cargas de profundidad. Cada victoria había costado una porción de su reserva física y mental. La fama de DeAley había explotado. Los oficiales de la flota del Pacífico lo aclamaron como el destructor de destructores, el único capitán que se atrevía a disparar sus torpedos en la garganta de las escoltas. Se convirtió en el modelo del capitán de submarino, agresivo, intrépido y, sobre todo, eficaz. Los informes de su quinta patrulla se estudiaron en las escuelas de guerra naval, no por su cautela, sino por su audacia sin precedentes. Se le concedió la Medalla de Honor, el máximo galardón militar de la nación, una recompensa por su valentía excepcional y su liderazgo bajo el fuego. La ceremonia fue breve, pero emotiva, un momento de orgullo para él y para su tripulación, que lo idolatraba. Sin embargo, en el fondo, DeAley sentía el peso de la condecoración. La Medalla de Honor era un juramento silencioso. Se había ganado la reputación de invencible y esa reputación lo obligaba a mantener un nivel de agresión que superaba los límites de la prudencia. El submarino, el Harder, fue sometido a una revisión rápida, un proceso que la tripulación consideraba siempre demasiado corto. Los motores diésel, que habían jadeado y rugido durante meses, recibieron reparaciones superficiales. Los tubos lanzatorpedos fueron limpiados y recargados con munición fresca. El casco fue examinado en busca de abolladuras o grietas causadas por las cargas de profundidad japonesas, de las que el Harder había evadido tantas. Pero no fue la maquinaria lo que más necesitaba reparación, sino los hombres. Las condiciones a bordo de un submarino de la clase Gato eran infernales. Eran navíos diseñados para la guerra, no para el confort humano. El submarino navegaba con una tripulación de 79 almas, viviendo hombro con hombro en un cilindro de acero de poco más de 300 pies de largo. El aire estaba permanentemente viciado, una mezcla sofocante de aceite diésel, sudor rancio, el oloravio de la comida recalentada y el ácido sulfúrico de las baterías. La temperatura en el compartimento de los torpedos y las cocinas a menudo superaba los 100 grados Fahrenheit, con una humedad que se sentía como si se pudiera cortar. Después de 5 patrullas agotadoras, la tripulación del Harder estaba al borde del colapso. El sueño era un lujo efímero. Los hombres dormían en literas calientes, donde el hombre que salía de guardia era reemplazado inmediatamente por el hombre que llegaba, sin dar tiempo a que las sábanas se enfriaran. Cuando el submarino se sumergía y era atacado, el sonido de las cargas de profundidad era ensordecedor. Era un sonido que reverberaba en la carne, un impacto sordo que sacudía el alma.
La expectativa de la muerte inminente era un compañero constante que desgastaba los nervios y aceleraba los corazones. Un veterano de la sala de máquinas, que había estado con DeAley desde el principio, confesó a un compañero que ya no distinguía entre los ruidos normales del submarino y los sonidos de la escolta japonesa, viviendo en un perpetuo estado de paranoia auditiva. El peso de ser parte de la leyenda era insoportable. Los 79 hombres a bordo sabían que los japoneses habían puesto precio a la cabeza del Harder. Ya no eran un enemigo cualquiera, eran el enemigo prioritario. Mientras DeAley recibía honores y la tripulación intentaba recuperar fuerzas, el contexto de la guerra en el Pacífico había cambiado drásticamente. Era agosto de 1944. La fuerza submarina estaba preparándose para lo que sería el asalto final a las Islas Filipinas, la invasión de Leyte y, en última instancia, la reconquista de las islas. El papel del submarino estaba evolucionando. Ya no eran solo cazadores solitarios. Ahora se estaban integrando en operaciones de equipo mucho más complejas. La idea de los Wolfpacks, manadas de 3 o 4 submarinos que operaban juntos para saturar las defensas de convoys y flotas, estaba ganando tracción. DeAley era el comandante ideal para liderar uno de estos Wolfpacks. La sexta y última misión del Harder fue concebida como una operación de Wolfpack. Se asociarían con el USS Ake, SS-256, y el USS Bluefish, SS-227. Su objetivo principal era el mar de China Meridional y las aguas que rodeaban las Filipinas, interceptando y destruyendo cualquier buque de guerra o transporte japonés que intentara reforzar las posiciones de las islas. La inteligencia estadounidense indicaba que la Armada Imperial japonesa estaba desesperada y se estaba preparando para una defensa a ultranza. Esto significaba que, si bien los objetivos serían numerosos, las escoltas japonesas serían más competentes, más agresivas y, sobre todo, más numerosas que nunca. Los destructores japoneses ya no se asustaban tan fácilmente como en los primeros días de la guerra. Habían aprendido a combatir. DeAley asistió a la sesión informativa final con su energía habitual, pero con una capa de tensión. El ambiente en la sala de operaciones era sombrío. Todos sabían que esta misión sería diferente. Era la misión que abriría el camino a la liberación de las Filipinas, la misión que pondría fin al control naval japonés. La responsabilidad era inmensa. Se les ordenó proceder a la bahía de Palawan y las aguas de Luzón, una de las gargantas más peligrosas y poco profundas de las Filipinas. El riesgo era conocido. Las aguas someras eran el cementerio de submarinos, donde la profundidad no permitía maniobras de evasión amplias y donde el sonar enemigo se veía menos perturbado por la complejidad del fondo marino. A principios de agosto, el Harder zarpó de Fremantle. El adiós fue rápido y profesional, sin la fanfarria de su llegada. La tripulación estaba callada. Había una mezcla de resignación fatalista y el orgullo de saber que eran los elegidos. Mientras el submarino se deslizaba bajo el agua, el sonido del agua golpeando el casco era un eco familiar de un destino inminente. La patrulla comenzó con una tensión casi palpable. Los primeros 15 días fueron cautelosos, de exploración y búsqueda. El Harder y el Ake, que operaban en estrecha proximidad, se comunicaban con la nueva y mejorada técnica del Wolfpack, compartiendo información sobre los contactos y coordinando movimientos, un proceso que DeAley, el lobo solitario, aprendía a dominar con renuencia. El ambiente dentro del Harder reflejaba la tensión de su comandante. DeAley se pasaba horas en la sala de control, los ojos pegados al periscopio, escudriñando el horizonte. La presión sobre él era doble. Llevar a cabo la misión con éxito y, al mismo tiempo, proteger a sus hombres que ya estaban al límite. El Harder encontró sus primeros contactos. DeAley, fiel a su estilo, se lanzó al ataque. Los informes de la bitácora registran varios encuentros con pequeños buques japoneses, pero la recompensa no era la misma que antes. La flota de destructores japonesa parecía haberse esfumado, reemplazada por escoltas costeras más pequeñas y rápidas. La tripulación, a pesar del cansancio, operaba con una precisión robótica, impulsada por la disciplina forjada en el fuego de las 5 patrullas anteriores. Cada hombre conocía su tarea a la perfección. El oficial de sonar, con los auriculares apretados contra las orejas, intentaba distinguir el ruido de las olas del pitido de un destructor cercano. El oficial de torpedos esperaba pacientemente las órdenes de DeAley, listo para lanzar el ataque en el instante exacto, sabiendo que en la guerra submarina, un segundo era la diferencia entre un hundimiento y la muerte. Fue en esta tensa calma operativa que DeAley recibió la inteligencia clave. Cerca de Bataan, en la peligrosa bahía de Palawan, había sido avistado un convoy. No era un convoy grande,
sino uno de importancia estratégica, y lo que era más relevante para Dealey, estaba fuertemente escoltado por destructores. Era la oportunidad que había estado esperando. Era su destino, el tipo de desafío que lo había convertido en el destructor de destructores. La prudencia dictaba que las aguas de Palawan eran demasiado peligrosas, que la aproximación a la costa era demasiado riesgosa. Pero la fama de Dealey, su propia mitología, le exigía responder. No podía retirarse ante el conocimiento de un objetivo viable. La agresión había sido su firma, y la agresión sería su final. El 23 de agosto, Dealey comunicó su decisión al Aque y al Bluefish. Él se dirigiría a Palawan para interceptar. El Aque se retiraría al sur según lo planeado, lo que no era una deserción, sino el cumplimiento de la táctica de Wolfpack que los dividía para cubrir más terreno, pero que en este caso se convertiría en la separación fatal. Dealey sabía que se dirigía a un entorno de alto riesgo, pero el capitán del Harder solo conocía una forma de pelear. Estaba agotado, la tripulación estaba agotada, pero el impulso de la agresión que había ganado la medalla de honor era más fuerte que cualquier advertencia de la lógica o de la estrategia. Con esa decisión, Dealey selló el destino del Harder y de sus 79 hombres, navegando hacia las aguas poco profundas de la bahía de Palawan, el lugar donde el submarino que no podía ser hundido encontraría, por fin, a un enemigo lo suficientemente agresivo y afortunado para asestar el golpe mortal. La sexta patrulla, nacida de la gloria, se acercaba a su trágico final. La medalla de honor, el submarino más famoso del Pacífico. Cuando el USS Harder regresó triunfalmente a Pearl Harbor después de la quinta patrulla, el submarino fue recibido con una fanfarria nunca antes vista. Las 5 banderas de combate que Dealey había ganado en esta patrulla, pintadas en la vela, se unieron a las de las patrullas anteriores. El Harder se convirtió en el submarino más famoso del Pacífico, un símbolo de la agresión y la invencibilidad estadounidense. El comandante Dealey fue ascendido y, poco después, se le concedió la Medalla de Honor, el más alto honor militar de los Estados Unidos. Aunque la concesión oficial se basó en su desempeño general en sus 5 patrullas, el reconocimiento fue, sin duda, por la audacia suicida de Tawi-Tawi. Su cita oficial elogiaba su valentía conspicua y la intrepidez más allá del llamado del deber. Dealey, sin embargo, se mantuvo humilde. El honor, insistió, era para sus 79 hombres, que había mantenido la fe y la calma bajo una lluvia de cargas de profundidad. Había completado su servicio más que ningún otro capitán. Después de 5 patrullas de combate brutal, la doctrina naval dictaba que se le debía dar un respiro, un puesto en la orilla para entrenar a la siguiente generación de capitanes. Pero Dealey, el guerrero por naturaleza, se negó. Su lugar, insistió, estaba en el Harder con su tripulación. La leyenda del destructor de destructores era ahora un hecho ineludible, pero el mito de la invencibilidad es, a menudo, la niebla que precede al destino. El Harder estaba preparado para su 6ª patrulla, una misión que prometía ser tan peligrosa como las anteriores, pero que se desarrollaría bajo la sombra oscura de la fatiga, el exceso de confianza y un enemigo que finalmente había aprendido a jugar al juego de Dealey. La fama tiene un alto precio en la guerra. Cuando el USS Harder regresó de su 5ª patrulla, Dealey y su tripulación eran héroes, pero también estaban exhaustos. Habían pasado más de 150 días en el mar, bajo condiciones de combate incesante, con 5 incursiones brutales que habían llevado sus nervios y sus cuerpos hasta el límite. El desgaste físico y psicológico era visible en los rostros cansados de los 79 hombres, que olían a combustible, sudor y el miedo que solo las cargas de profundidad pueden infundir. Dealey mismo estaba agotado. La presión de mantener la racha de victorias era inmensa. Cada nueva misión requería una audacia aún mayor que la anterior. A pesar de que la doctrina naval exigía que un capitán con su historial tomara un descanso en tierra para entrenar a la siguiente generación, Dealey se negó. Su lugar estaba en el Harder, insistió. La tripulación, aunque al borde del colapso por la fatiga, no podía concebir el regreso al combate sin su líder al timón. Así, después de una pausa demasiado corta para el mantenimiento y la reparación, el Harder fue enviado a su 6ª patrulla en agosto de 1944. El escenario al que se enfrentó el Harder había cambiado drásticamente. El mar de China Meridional era ahora una trampa de alto riesgo. Los japoneses, escarmentados por las masacres de Dealey en Tawi-Tawi, habían sofisticado sus defensas. Habían reforzado sus escoltas, mejorado su coordinación antisubmarina. Lo más importante, habían adaptado sus tácticas específicamente para contrarrestar el método garganta abajo.
Había un aumento de campos minados y de patrullas aéreas, haciendo que la superficie y el periscopio fueran peligros letales. El enemigo ya había aprendido a jugar al juego de Dealey y esperaban que él jugara con las mismas reglas. Para contrarrestar esta amenaza aumentada, el Harder no zarpó solo. En un avance que se convertiría en estándar para el resto de la guerra, el Harder formó equipo con el USS Ake SS-256 en una táctica conocida como Woodpack o caza en manada. Esta colaboración permitía a los submarinos cubrir más territorio y atacarse mutuamente con el apoyo de fuego. El Harder, con su experiencia, lideraría al Ake, que era más nuevo, en un asalto coordinado contra el enemigo. La sexta patrulla comenzó con éxito, demostrando el valor de la nueva táctica de grupo. Juntos, el Harder y el Ake lograron hundir al destructor Matsukata. Dealey y el capitán del Ake, el comandante John Bros, coordinaron sus ataques con precisión, utilizando un buque como señuelo mientras el otro se acercaba para el golpe fatal. Fue un triunfo de la cooperación y la prueba de que el legado de Dealey no solo era una táctica individual, sino una nueva doctrina de guerra submarina. Sin embargo, el desgaste acelerado se hizo sentir en la última semana de agosto de 1944. A pesar de los éxitos iniciales de la sexta patrulla, los fallos de equipo se multiplicaron. Los sistemas hidráulicos estaban lentos, las fugas eran más frecuentes y la fiabilidad de los torpedos era, como siempre, una preocupación constante. La tripulación estaba al límite de sus fuerzas, operando en raciones de comida limitadas y durmiendo pocas horas. El cansancio crónico se acumulaba, creando un ambiente de tensión palpable. Pero Dealey seguía presionando. Su lema era Hit Harder, y no iba a detenerse ahora. El 22 de agosto, el Harder y el Ake se separaron para cubrir diferentes sectores en el Golfo de Lingayen, Filipinas. La última comunicación registrada por el Harder se produjo el 24 de agosto, cuando Dealey informó que había localizado y estaba persiguiendo a una pequeña flotilla de buques de guerra. El Harder estaba a punto de enfrentarse a su destino final, en una batalla en la que la audacia de Dealey se encontraría, finalmente, con un enemigo preparado y dispuesto a pagar el alto precio de la venganza. La sombra de la victoria se había extendido demasiado lejos, y el Harder estaba a punto de descubrir el precio final de su propia agresión. El 24 de agosto de 1944 comenzó como cualquier otro día de caza para el USS Harder. Era el clímax de la sexta patrulla, una misión nacida de la agresión ineludible de su comandante, Samuel Dealey. La tripulación estaba agotada, pero el Harder navegaba hacia las aguas poco profundas de la bahía de Palawan. El Harder y su socio, el USS Ake SS-256, se encontraron brevemente al amanecer. Dealey informó a Broch, el capitán del Ake, que había detectado un convoy japonés que pasaba cerca de la costa de Luzón, cerca de Bataan. Era un objetivo tentador y lleno de potencial. Dealey decidió que atacaría. El Ake, con una misión ligeramente diferente, se retiraría hacia el sur, dejando al Harder solo para el asalto. Fue una decisión de rutina en el fragor de la guerra, pero se convertiría en la separación más fatal de la guerra submarina en el Pacífico. El Ake fue el último submarino aliado en ver a Harder. El ataque inicial del Harder en el amanecer de aquel 24 de agosto fue audaz, pero ineficaz. Dealey se encontró con una fuerza de destructores inesperadamente fuerte y agresiva que protegía el convoy. Las escoltas japonesas no eran las mismas que las de Tawi-Tawi. Estaban alertadas, bien coordinadas y habían aprendido a anticipar la táctica de Dealey. La primera salva de torpedos del Harder falló o fue evadida. Los destructores se dispersaron y lanzaron una búsqueda inmediata con una furia renovada. En el combate que siguió, Dealey se dio cuenta de que estaba en una posición expuesta. Las aguas de la bahía de Palawan eran poco profundas y el fondo era fangoso, lo que amplificaba los sonidos del submarino y hacía que su escape fuera predecible. El Harder se sumergió para eludir la lluvia de cargas de profundidad que lo seguía. En ese momento, Dealey tomó la decisión de retirarse de ese combate en particular. Informó que se dirigía hacia el sur, lejos de la bahía. El Ake, siguiendo las órdenes de separación, se dirigió a su zona de operaciones. El Harder, el submarino que no podía ser hundido, estaba solo. Lo que Dealey no sabía era que, incluso mientras se retiraba, estaba siendo seguido. En el área operaba una pequeña flotilla de escoltas costeras y patrulleras japonesas. Entre ellas se encontraba el destructor de escolta C-22, una de las nuevas unidades navales dedicadas a la guerra antisubmarina. La bitácora japonesa de aquel día, corroborada por registros de reconocimiento aéreo, cuenta la historia del encuentro mortal, el desenlace inevitable de la agresión incesante del Harder.
El 24 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, la flotilla japonesa detectó algo anómalo. Los operadores de sonar del CD-22 registraron un eco silencioso, pero persistente, en el lado de la bahía de Palawan. Era el sonido de un submarino navegando lentamente bajo el agua, el Harder intentando deslizarse hacia la seguridad del mar abierto. Los japoneses, a diferencia de sus predecesores, no se precipitaron. El CD-22 y otras dos escoltas se acercaron metódicamente, formando una línea de batalla antisubmarina que no dejó ninguna ruta de escape. Basándose en los registros del CD-22, la caza duró 3 horas. El destructor japonés, con una precisión mortal, detectó una burbuja de aire comprimido que indicaba que el Harder estaba intentando purgar un tanque o nivelar su profundidad. Esto dio al CD-22 la posición exacta que necesitaba. El comandante japonés ordenó un ataque concentrado con cargas de profundidad programadas para estallar a la profundidad estimada del submarino. Aproximadamente a las 11:24 de la mañana, hora local, el CD-22 lanzó varias cargas de profundidad. Se escucharon 2 explosiones secundarias, seguidas de una explosión más grande que no era la de una carga, sino la implosión de un casco de acero. El CD-22 reportó una gran cantidad de burbujas de aire y aceite pesado que subieron a la superficie. La tripulación japonesa había escuchado la breve, pero violenta, explosión de aire comprimido que se produce cuando un casco submarino cede a la presión del agua, un sonido que solo significa una cosa: destrucción total. La decisión de Sam de Alley de dirigirse a la bahía de Palawan para atacar al convoy japonés fue la culminación de su personalidad, su leyenda y su destino. Tras separarse de los otros submarinos del Wolfpack, el Harder se deslizó en las aguas someras de Palawan, un lugar conocido por los submarinistas como una trampa mortal. Las aguas allí eran peligrosas. La profundidad media apenas alcanzaba los 150 pies en la ruta del convoy, lo que significaba que el submarino no tenía espacio para maniobrar para hundirse a una profundidad segura si era detectado. Además, el agua era sorprendentemente clara en algunas zonas, lo que hacía que la silueta oscura de un submarino fuera visible desde el aire o la superficie en días soleados. De Alley lo sabía, pero la recompensa, la interrupción de un convoy de suministro vital para la defensa japonesa, era demasiado tentadora para el cazador. Durante la noche del 22 de agosto, el Harder navegó sigilosamente bajo la luna, usando su radar para confirmar la presencia del convoy. La visibilidad era baja, lo que ofrecía una ventaja temporal a De Alley. A medida que se acercaban a la costa de Luzón, la tensión en el submarino alcanzó niveles insoportables. Los hombres en el compartimento de torpedos dormían pegados a sus armas, listos para la llamada. El oficial de sonar, con los auriculares puestos, reportaba solo los sonidos normales del océano y el débil murmullo de las hélices distantes. Al amanecer del 23 de agosto de 1944, la detección se hizo inminente. De Alley ordenó al Harder sumergirse a periscopio. El cielo estaba despejado. A través de la lente, De Alley vio el convoy. 3 buques de transporte medianos, cargados de tropas y suministros, escoltados por una pantalla de 4 destructores. Los escoltas japoneses no eran los viejos y torpes destructores de las primeras patrullas. Eran buques costeros rápidos y mejor equipados, diseñados específicamente para la guerra antisubmarina. De Alley identificó al destructor líder como el CD-22, un buque nuevo que se movía con una precisión inquietante. El capitán sabía que no podía perder tiempo. El acercamiento debía ser rápido. Ordenó un rumbo de intercepción a toda velocidad, impulsado por los motores eléctricos, que eran mucho más silenciosos que el ruidoso diésel. En el silencio forzado de la inmersión, el único sonido era el golpeteo rítmico de los corazones de los 79 hombres y los comandos susurrados de De Alley. Se acercó por el lado de la escolta, buscando un ángulo de ataque que le permitiera apuntar a los buques de transporte sin ser detectado de inmediato. Pero la escolta japonesa, anticipando un ataque en un área tan crítica, había sido meticulosamente entrenada. El CD-22 no tardó en detectar al Harder. El silbido penetrante del sonar activo japonés, un ping agudo y resonante, cortó el silencio del océano, vibrando a través del casco de acero del submarino. Era el sonido de la condena. De Alley, lejos de inmutarse, redobló su apuesta. En lugar de retirarse a mayor profundidad, lo cual era imposible dada la poca profundidad de la bahía, decidió implementar su famosa táctica, ir directo a la garganta del escolta. El objetivo ya no era solo el convoy, era neutralizar al destructor más peligroso. De Alley, con una calma espeluznante, ordenó al oficial de torpedos: tubos 1, 2, 3 y 4. Destructor de escolta. Profundidad establecida a 6 pies.
¡Fuego! 4 torpedos Mark 14 salieron disparados de la proa con un siseo amortiguado, dejando tras de sí un rastro de burbujas que fue detectado inmediatamente por el CD-22. El submarino tembló con la liberación. Ahora, el Harder no era el cazador, sino el acosado. El CD-22 no perdió tiempo en reaccionar. El destructor japonés era rápido y su comandante era competente. Inmediatamente puso el timón a la derecha y se dirigió hacia el punto de impacto de los torpedos, un movimiento evasivo perfectamente ejecutado. Los 4 torpedos, disparados a corta distancia, fallaron, pasando por la estela del destructor o por su costado. La tripulación del Harder, en la oscuridad, escuchó el sonido frustrante de las detonaciones distantes y sin efecto. Pero el ataque de Dealey había logrado el objetivo táctico de forzar al CD-22 a abortar temporalmente su misión de escolta. Sin embargo, en el peligroso juego del gato y el ratón, esta pequeña victoria fue fatal. Al virar, el destructor japonés había clavado su sonar directamente sobre el Harder, que ahora estaba en una posición comprometida, cerca del fondo. El comandante del CD-22 ordenó la primera salva de cargas de profundidad. Los hidrófonos del Harder captaron el sonido inconfundible de los barriles de explosivos cayendo en el agua. El siseo se convirtió en un silbido y luego en el sonido sordo y rítmico de los impactos en la superficie. Dealey ordenó al timonel máxima inmersión y silencio total, pero la bahía de Palawan no ofrecía refugio. La primera carga de profundidad estalló. No fue un impacto directo, sino una explosión cercana, lo suficientemente potente como para sacudir el Harder como si fuera un juguete. Los hombres gritaron, las luces parpadearon y una lluvia de condensación y partículas de pintura cayó del techo. Los manómetros de profundidad rebotaron con violencia. En la sala de control, Dealey, sujetándose al periscopio que se sacudía, mantuvo la calma y ordenó un cambio de rumbo evasivo, intentando confundir al sonar japonés con el ruido del fondo marino. La segunda salva del CD-22 fue devastadora. El destructor japonés había cortado la distancia y había calibrado mejor sus lanzamientos. 4 cargas de profundidad cayeron en una formación precisa. El submarino gimió. Los sonidos de la explosión fueron ensordecedores. 2 de ellos detonaron a una distancia crítica. El impacto fue tan fuerte que el Harder se inclinó de lado. El capitán de corbeta en la sala de control se tambaleó, recuperando el equilibrio a duras penas. Las alarmas de inundación se encendieron brevemente, solo para ser silenciadas por la mano rápida de un ingeniero. Había grietas en las juntas de las tuberías. El agua salada goteaba en el compartimento. El submarino no estaba inundándose, pero el daño en la estructura era significativo. El CD-22 continuó su cacería con una ferocidad inusual. El destructor japonés era implacable, dando vueltas sobre el área, arrojando una lluvia constante de cargas. La tripulación japonesa sabía que el submarino estaba herido. Se podían escuchar sus hélices girando directamente sobre el casco del Harder. En el submarino, el silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua y la respiración pesada de los hombres. El agotamiento de 5 patrullas y un breve descanso se hizo sentir. La disciplina se mantuvo gracias a Dealey, cuya voz se mantenía firme, a pesar de la creciente desesperación. La fatiga pudo haber influido en la secuencia final. Una maniobra que debería haber sido ejecutada con precisión pudo haber sido lenta, un sonido de máquina pudo haberse escapado, o el submarino pudo haberse hundido momentáneamente por debajo de su profundidad de seguridad, volviéndose más detectable. El hecho es que el CD-22 encontró la marca. El destructor se posicionó perfectamente para el golpe de gracia. La última salva de cargas de profundidad, reportada en los diarios de navegación japoneses, fue la más pesada y la más cercana. Los explosivos detonaron con una violencia indescriptible. No fue un temblor, sino una fractura. El casco de presión, ya debilitado por los impactos anteriores, cedió. Los daños observados años después en el pecio sugieren que uno de los tubos lanzatorpedos de proa se rompió o que la propia explosión externa provocó la detonación de una ojiva de torpedo que estaba armada y lista para usar en el interior. El ruido final fue un único sonido, brutal, definitivo, un estruendo ensordecedor de metal retorciéndose y agua aplastante. La presión externa, combinada con la explosión interna, causó una implosión instantánea en la proa. Los 79 marineros a bordo no tuvieron tiempo para gritar o para rezar. Las luces se apagaron en el Harder por última vez y la oscuridad se apoderó de sus compartimentos. En la superficie, el comandante del CD-22 reportó una explosión secundaria, un temblor bajo el agua que era diferente al sonido de la carga de profundidad.
Inmediatamente después, vieron lo que el mar siempre escupe cuando se cobra una vida: burbujas grandes de aire, trozos de escombros ligeros y, lo que era más revelador, una gran mancha de aceite diésel que se extendía sobre la bahía de Palawan, creciendo a medida que los restos del Harder se hundían en las profundidades. El destructor japonés patrulló la zona durante varias horas, asegurándose de que el contacto de sonar había desaparecido por completo y que la mancha de aceite se mantenía. El USS Harder, el submarino que no podía ser hundido, había desaparecido sin dejar rastro, su patrulla final sellada en la oscuridad y el silencio. Se había hundido a 3.000 pies de profundidad, junto con su capitán, el grande Alei, y toda su tripulación. El misterio de su desaparición, de la velocidad y la violencia de su final, duraría 7 décadas, hasta que la tecnología moderna revelara la escena final de esta trágica y heroica cacería. El Harder estaba perdido, pero su leyenda acababa de nacer. El USS Harder, el destructor de destructores, había sido hundido por un destructor de escolta japonés. El silencio que siguió a la explosión fue absoluto. El Harder simplemente desapareció de los registros. Durante 54 días, la Armada de los Estados Unidos esperó. El Ake, tras completar su patrulla, regresó a la base sin tener noticias de su compañero. Se enviaron mensajes de radio al Harder, sin respuesta. El submarino y su tripulación de 79 hombres se habían desvanecido de la faz de la Tierra. El 28 de septiembre de 1944, la Marina de los Estados Unidos se vio obligada a declarar al Harder y a De Alei como presumiblemente perdidos en acción. El lugar exacto del hundimiento siguió siendo un misterio durante casi 80 años. El Harder yacía a 3.000 pies por debajo de la superficie del mar de China Meridional, un sarcófago de acero perfectamente intacto, en posición vertical. La causa, ahora confirmada por el análisis de los restos, fue un impacto directo que desató la implosión. La agresión de Alei, la misma que había salvado innumerables vidas en el mar de Filipinas, finalmente lo había alcanzado. El Harder había golpeado más fuerte que cualquier otro submarino, y al final, el destino le devolvió el golpe con la misma fuerza. El legado, sin embargo, perduró. Aunque el Harder se perdió, sus tácticas de Wolfpack y Garganta Abajo se convirtieron en la doctrina operativa de la flota de submarinos de los Estados Unidos, ayudando a ganar la guerra en el Pacífico. La tripulación del Harder y su capitán descansan en el fondo del mar, un monumento silencioso al precio de la victoria y el costo final de la audacia. El 24 de agosto de 1944, el mar se tragó al USS Harder. La desaparición del submarino que no podía ser hundido dejó un vacío estruendoso en los registros navales. Después de 5 patrullas de combate incesante y una sexta misión que comenzó con una agresión brutal, el cazador más temido del Pacífico se había desvanecido. No hubo supervivientes. No hubo restos flotando. Solo hubo el silencio. Un silencio que se extendió por 7 décadas, creando uno de los misterios más dolorosos de la guerra submarina. El misterio de las 7 décadas, la versión oficial y las teorías de los expertos navales. La versión oficial de la Marina de los Estados Unidos fue cautelosa. El Harder fue declarado presumiblemente perdido después de 54 días de silencio radial. Era el protocolo habitual, una frase que ofrecía un consuelo frío a las familias y a la comunidad de la flota de acero. Pero la verdad que se susurraba en las bases navales era mucho más compleja y agobiante. ¿Qué podía haber derribado a un capitán tan audaz y a una tripulación tan curtida? Los expertos navales y los compañeros de Alei debatieron 3 teorías principales durante 70 años. La primera se centró en la falla mecánica y, en particular, en el temido torpedo defectuoso. Los torpedos Mark 14 habían plagado a la flota submarina en las primeras etapas de la guerra. Aunque habían sido mejorados, la posibilidad de que uno de los torpedos del Harder hubiera funcionado mal, detonando prematuramente o peor aún, que hubiera fallado al no mantener su profundidad y luego hubiera regresado a su origen para golpear al propio submarino, era una posibilidad sombría y real. Se rumoreaba que Alei, en su afán por asegurarse un hundimiento, había disparado desde distancias tan cortas que cualquier desviación en el rumbo del torpedo podría haberlo llevado a impactar contra su propio buque. La idea de que el cazador hubiera sido víctima de su propia arma era una pesadilla psicológica que muchos en la Marina preferían ignorar. Sin embargo, en el ambiente de alta presión y acción rápida de Alei, un error fatal de munición era plausible. Quizás el único final que podría haber superado al capitán en su propia agresividad. La segunda teoría, quizás la menos probable pero más reconfortante para la familia del Harder, era que había sido víctima de una mina marina. El mar de China Meridional estaba minado.
Los japoneses habían sembrado campos minados indiscriminadamente a lo largo de sus rutas de suministro vitales, y el área del Golfo de Lingayen era especialmente peligrosa. Un submarino navegando sumergido y navegando cerca de la profundidad de su quilla podría haber impactado contra una de estas minas, lo que habría provocado una explosión masiva e inmediata. Era un destino rápido y limpio, y no requería culpar a la pericia de Dealey o al armamento aliado. Los expertos se inclinaron menos por esta teoría porque el CD-22, el destructor japonés que reclamó el hundimiento, había reportado haber detectado un contacto de sonar, lo que era más consistente con un enfrentamiento que con un golpe de mina fortuito. La tercera teoría, la más dolorosa porque implicaba la derrota, era la confirmación de la versión japonesa. El CD-22 había registrado el hundimiento, las burbujas, el aceite. Pero, ¿podía confiarse en el informe de un enemigo? La Armada estadounidense era cautelosa con los reclamos de hundimiento japoneses, que a menudo estaban inflados o eran incorrectos. Sin embargo, la persistencia de los japoneses, la especificidad del lugar y la naturaleza del ataque con cargas de profundidad sugerían que el CD-22 había tenido un encuentro real y que ese encuentro había terminado en victoria para el escolta. Los defensores del Harder argumentaban que Dealey era demasiado bueno para ser atrapado por un destructor de escolta. La única forma en que esto podría haber sucedido, sostenían, era si la tripulación del Harder, exhausta tras 5 patrullas y la presión de la sexta, había cometido un error crítico, un ruido accidental, una profundidad mal calculada o una demora de un segundo en la maniobra de evasión. El peso de la fama y la fatiga finalmente había pesado más que la destreza de Dealey. La incertidumbre sobre el destino de Dealey y su tripulación, la falta de una tumba visible, sumió a las familias en un limbo emocional que duró 7 décadas, alimentando el mito y la tragedia a partes iguales. La búsqueda y la tecnología, la revelación en la oscuridad abisal. El misterio del Harder perduró hasta el siglo XXI, cuando los avances tecnológicos permitieron a la humanidad buscar en el fondo del mar profundo con una precisión nunca antes vista. El proyecto Lost 52, dedicado a encontrar los 52 submarinos estadounidenses perdidos en la Segunda Guerra Mundial, se puso como objetivo final el Harder, el más famoso de los desaparecidos. La búsqueda era una empresa monumental, ya que el pecio se encontraba a 3.000 pies de profundidad en el mar de China Meridional, un entorno hostil y oscuro. La tecnología desplegada para esta misión era de vanguardia, una evolución de las herramientas que el propio Dealey habría deseado tener. Utilizaron vehículos submarinos autónomos, o AUVERSUS, equipados con la última generación de sonar multihaz y sonar de barrido lateral. El sonar multihaz escanea el fondo marino, creando mapas topográficos de alta resolución capaces de distinguir estructuras hechas por el hombre de formaciones naturales. El sonar de barrido lateral ofrecía imágenes acústicas detalladas, casi fotográficas, de la forma y el tamaño de los objetos en el fondo del mar. La dificultad de mapear el fondo marino en el Golfo de Lingayen era extrema. A 3.000 pies, la presión es aplastante. La profundidad, las fuertes corrientes y la turbidez del agua, especialmente cerca de las costas, complicaban el uso de cámaras de vídeo o vehículos operados remotamente, al menos en las fases iniciales. La estrategia se basó en una búsqueda metódica. Los investigadores analizaron exhaustivamente los registros de guerra japoneses, combinando los datos de las bitácoras del CD-22 con los escasos informes de inteligencia y las coordenadas de la última comunicación del Harder. Esto les permitió delimitar una zona de búsqueda más pequeña, un cuadrante de unas 50 millas cuadradas, donde la probabilidad de encontrar al submarino era mayor. La búsqueda fue un ejercicio de paciencia y fe en la tecnología. Durante varios años, los AUVERSUS peinaron el fondo marino, recogiendo terabytes de datos acústicos. El proceso era lento, y la mayoría de los ecos eran simplemente rocas, cañones submarinos o desechos modernos. Sin embargo, el equipo se mantuvo firme. Sabían que el destino del Harder era crucial, no solo por la historia, sino por la obligación moral con las 79 familias que habían vivido en la incertidumbre durante décadas. La tecnología se convirtió en el puente entre el misterio de la guerra y la claridad del siglo XXI, una herramienta moderna para sellar un capítulo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento se produjo a principios de 2024. Los datos de sonar multihaz recogieron un eco que era inconfundiblemente metálico, largo y con la forma de un submarino de la clase Gato. Al confirmar la anomalía con el sonar de barrido lateral, los investigadores estaban seguros, era el Harder. Lo que siguió fue el despliegue de un vehículo operado remotamente, o ROV, para la confirmación visual. Las imágenes que emergieron de las profundidades, a 3.000 pies,
fueron asombrosas. El USS Harder se encontraba perfectamente intacto, en posición vertical sobre el lecho marino. Su torre de mando, la vela, se erguía como un monumento. La distintiva antena de radar SJ, que Dealey había utilizado para encontrar a sus presas en la oscuridad, estaba desplazada, pero reconocible. Ver el pecio en tan buenas condiciones, a pesar de las 80 décadas transcurridas, fue un testimonio de la tranquilidad de las aguas abisales y un golpe de realidad. El submarino se había hundido catastróficamente, sin dar tiempo a tripulación para realizar daños significativos que hubieran desmantelado el buque, como voladuras de tanques o intentos de escape. El análisis de los daños visibles en el casco reveló el destino. Los arqueólogos marinos y los expertos navales observaron una compresión masiva y daños severos en la proa, la sección de los tubos lanzatorpedos. El hecho de que el submarino estuviera entero y en posición vertical descartó la teoría de la mina. Los patrones de daño, sin embargo, se ajustaban a dos escenarios que confirmaban la agresividad como el factor final. El primer escenario, y el más aceptado, fue la confirmación de la versión japonesa. El impacto directo de una carga de profundidad del CD-20 y 2. La detonación, ocurrida a una profundidad cercana o justo encima del casco de presión, pudo haber creado una onda de choque tan violenta que provocó una falla inmediata en la estructura. O, lo que es más trágico, pudo haber detonado un torpedo en el interior del tubo de proa, lo que habría causado un fallo interno catastrófico, la explosión que los japoneses registraron. La agresión del CD-20 y 2 había funcionado. El segundo escenario, que resonaba con el debate de 7 décadas, era la detonación prematura de uno de los torpedos del propio Harder al ser disparado o al ser dañado por la carga de profundidad japonesa. Este escenario implicaba que el submarino que había vivido por el torpedo murió por el torpedo. Independientemente de la causa exacta, el resultado fue el mismo: una implosión tan rápida y violenta que los 79 hombres a bordo murieron instantáneamente, sin tiempo para el pánico, sin tiempo para enviar una última señal. El pecio del Harder no era solo una prueba del hundimiento, sino la confirmación silenciosa de que la agresión de Dealey, al llevarlo a las aguas poco profundas, en una zona de alta concentración de escoltas, había puesto al Harder en la única posición donde podía ser destruido. Tras la confirmación del hallazgo, la Marina de los Estados Unidos tomó una decisión clara. El USS Harder no sería recuperado ni perturbado. Al igual que con todos los submarinos de guerra perdidos, el pecio fue declarado una tumba de guerra sagrada, un santuario protegido. Los 79 marineros del Harder continúan su patrulla eterna, permaneciendo en el puesto que ocuparon por última vez. Este acto no es solo respeto, sino una aceptación solemne del sacrificio. El mar, en este caso, se convirtió en el guardián de su honor. El santuario del Harder bajo el mar de China Meridional es un recordatorio de que la victoria tiene un costo y que el mito de la invencibilidad es, a menudo, una cruel ilusión. La tripulación del Harder descansa con la conciencia de que su audacia fue el catalizador que cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico. El impacto duradero del Harder en la guerra naval es innegable. Su legado no se encuentra solo en el número de buques hundidos, que fue extraordinario, sino en las innovaciones tácticas que Dealey forjó en el fragor del combate. La validación de la táctica Down the Throat demostró que el submarino podía y debía ser una fuerza ofensiva, no solo una herramienta de emboscada. Esta táctica se integró en la doctrina naval y, de forma indirecta, influyó en el diseño de los submarinos de ataque posteriores a la guerra, buques más silenciosos y más rápidos, capaces de acercarse a sus presas. Además, la colaboración del Harder con el Aki en la sexta patrulla sirvió como modelo para las operaciones Wolfpack de los submarinos, una táctica que maximizó la efectividad y la supervivencia de los submarinos en la segunda mitad de la guerra. Dealey demostró que los submarinos podían enfrentarse y destruir buques de guerra, cambiando el papel del submarino de un cazador de comercio a un destructor de flotas. Sam Dealey y su tripulación no solo sirvieron a su país, reescribieron las reglas del combate naval. El Harder es, por lo tanto, un monumento a la demostración de que el ingenio, el valor y la implacable agresión pueden cambiar el equilibrio del poder en el mar, pero que el riesgo letal es el único precio de la gloria. El Harder representa la paradoja central de la guerra. El éxito rotundo exige un riesgo letal. Sam Dealey y su tripulación se convirtieron en la pesadilla de la armada japonesa, no por evadir el peligro, sino por buscarlo. Su legado no se encuentra solo en las 5 estrellas de batalla que ganó el buque, sino en el precio final que pagaron por la audacia. El pecio, intacto bajo el mar, a 3.000 pies de profundidad, no es solo un monumento a 79 hombres, sino una cápsula del tiempo que sella la prueba de que el ingenio y el valor pueden reescribir las reglas del combate.
Su agresividad les dio la victoria. Finalmente, les costó todo.